Se cree que la noche previa al 1 de noviembre, los espíritus de los muertos aparecen y se mezclan con los vivos. Esa noche, las brujas montaban a horcajadas sus escobas y se entregaban a blasfemias y otros juegos maléficos. Actualmente, el 31 de octubre o Halloween es una fecha celebrada por muchos y odiada por otros tantos. Si bien estamos casi seguros de que las brujas no vuelan en escobas, en el siglo XVII se creía que estas mujeres y algunos hombres sí tenían una conexión y adoraban al diablo. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos el pueblo de Salem, donde se llevaron a cabo unos litigios que pasaron a la historia como los juicios de Salem. Salem es una ciudad histórica costera que está en el condado de Essex, en Massachusetts, Estados Unidos. Está ubicada en la desembocadura del río Namgig, en el antiguo sitio de una aldea y centro comercial de nativos americanos. Los colonos europeos se establecieron en esa área cuando un grupo de pescadores llegó desde Cape Ann, dirigidos por Roger Conant. La primera iglesia congregacional de América se estableció ahí en 1629 y Roger Williams, quien fundó Rhode Island, fue uno de los primeros pastores. La ciudad tiene ese nombre probablemente porque es la forma abreviada de la Jerusalén bíblica. Se hizo muy conocida por la intolerancia religiosa que se vivió durante los juicios por brujería de 1692. Durante los siglos XVIII y XIX se desarrolló como uno de los principales centros marítimos y de construcción naval de Nueva Inglaterra, y durante la Revolución Americana y la Guerra de 1812, su puerto sirvió como base para los piratas. Luego del declive del comercio exterior, debido principalmente a la poca profundidad de su puerto, la comunidad se volvió hacia la producción de textiles, cuero y zapatos. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y su prima Abigail Williams. Las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 y 3 mujeres fueron arrestadas: la esclava Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. Tituba vivía en la casa de los Parris. Sarah Osborne era una terrateniente que se había granjeado el odio de sus vecinos a través de sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad, y Sarah Good era una indigente que se encontraba embarazada al momento de su arresto. Si bien Osborne, quien no subió al estrado ya que estaba demasiado enferma, y Good proclamaron su inocencia durante todo el proceso, fue suficiente el testimonio de Tituba para poder condenar a las 3. De acuerdo al libro El diablo en Massachusetts de Marion Starkey, Tituba buscaba que su testimonio distraiga la atención del tribunal hacia su esposo, John Indian, a quien algunos de los pobladores de Salem acusaban como uno de los que provocaban aflicciones entre los vecinos. Esto fue solo el principio, y pronto las acusaciones se hicieron masivas, pues algunos vecinos utilizaron el pánico para vengar sus propias rencillas personales. Así fue el caso de Martha Corey, a quien las más jóvenes de la comunidad acusaron de brujería, pues se había adherido recientemente a la iglesia y dejaba en evidencia sus problemas internos. Para fines de 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas solo con acusaciones. Sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el Tribunal del Condado. Al menos 5 de los acusados fallecieron en prisión y las 26 personas que fueron a juicio fueron condenadas ante este tribunal. Un rasgo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos surgieron entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem, pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos, que exigía frenéticamente condenas a estas presuntas brujas. 19 de los acusados, 14 mujeres y 5 hombres, fueron ahorcados. Un hombre, llamado Giles Corey, se negó a prestar declaración y murió aplastado en un intento de obligarlo. Se cree comúnmente que las personas acusadas de brujería morían quemadas, pero esa práctica solo se llevó a cabo en Europa. ¿Pero realmente eran brujas o adoradoras de Satán? Bueno,
Los historiadores han tratado de explicar por qué la comunidad de Salem explotó en un delirio de brujas y perturbaciones demoníacas con varias teorías. Una de ellas es que los puritanos, que gobernaban en esta zona sin un control real, atravesaron un periodo de alucinaciones masivas e histeria, provocadas básicamente por el fanatismo religioso, aunque esta explicación viene con la crítica de que es un poco simplista. Otras teorías han analizado algunos maltratos infantiles, adivinaciones invocando al diablo, intoxicaciones con un hongo del pan de centeno que podría tener efectos similares al LSD, la lucha por las propiedades, rencores entre familias, o también se comenta el estrangulamiento social de la mujer, aunque la verdad es que podría ser una suma de todos estos factores lo que causó la persecución y estos juicios. Es un poco extraño, ya que al principio, cuando los puritanos llegaron a este territorio, los amerindios los recibieron de una manera favorable, y hasta algunos de los recién llegados decidieron renunciar a las leyes de Dios, y para controlar a la población se radicalizó el discurso religioso. En el pueblo se esperaba que todos siguieran los preceptos de la conducta religiosa, y por ello cada persona vigilaba a sus vecinos y viceversa, con lo que ante cualquier duda de inconducta religiosa se hacía una denuncia. Además, las mujeres eran consideradas como individuos cuyo único fin era servir a sus esposos, y con casi ningún derecho. Ellas no tenían acceso a la educación o a algún otro privilegio. Otra preocupación de la época, y que era fundamental para esta comunidad, era la ira de Dios, por lo que sujetarse a los dictados religiosos les permitía evitar el castigo divino que llegaba a ellos con pérdidas de cosechas, mal clima y muerte de su ganado. Salem es un lugar que, a pesar del paso del tiempo, conserva muchos lugares que ponen al visitante en el contexto de lo que pasó en el siglo XVII. Un lugar muy visitado es el Museo de las Brujas. Aquí se explica por qué las mujeres fueron acusadas y cómo los primeros juicios cambiaron la historia de Salem para siempre. El Salem Walkaway es un camino marcado específicamente con una línea roja en el suelo, la que recorre las calles de la ciudad y pasa por las casas de las mujeres que fueron condenadas en uno de los juicios. De hecho, esta es una de las mejores maneras para conocer la ciudad, ya que se pueden ver construcciones de la época y el turismo ha permitido que muchas sean restauradas. La Corte de Salem es el edificio de la antigua aduana, que además es un emblema de la historia de la ciudad, ya que Salem fue el primer puerto comercial de Estados Unidos. Aquí comenzó el famoso movimiento Tea Party, que eran unas reuniones en contra de los aranceles al té y de la opresión de los colonos ingleses en la zona de Nueva Inglaterra. Además, justo al frente se encuentra una réplica del Mayflower, el primer buque que llegó a esta zona con los puritanos ingleses. Uno de los lugares más interesantes de Salem es el memorial a las víctimas de los juicios. Este es un cementerio en el que se encuentran escritos en el suelo algunas de las frases que dijeron los acusados en los juicios o antes de ser ejecutados. Es un pequeño cementerio en el que también se aprecian unos 20 bancos de piedra, cada uno en memoria de las víctimas, que cuentan con los nombres, fecha y forma de ejecución. El cementerio más antiguo es el llamado The Old Burning Point, en el que están enterradas varias personas importantes para la ciudad, así como muchas de las involucradas en los juicios, y además está muy cerca del memorial. No lejos de este cementerio se encuentra la iglesia de San Pedro, que es muy famosa por el jardín lleno de lápidas que tiene. Esta es una iglesia episcopal que hacia 1871 amplió con una capilla que construyó sobre un cementerio. Es por ello que las lápidas fueron removidas y se pusieron al frente de la iglesia. Algunas de las que se ven actualmente son réplicas, y se puede notar que no son las originales, ya que están muy cerca unas de otras, lo que haría imposible haber podido enterrar a alguien ahí. La casa más famosa de Salem es sin duda la Casa de las Brujas, pero aquí hay un detalle. Se llama la Casa de las Brujas, pero ahí no vivió ninguna. En realidad es la casa de uno de los jueces de estos famosos juicios. Esta construcción tiene como particularidad que es la única que se conserva en pie y que se puede visitar. Y otro de los edificios que uno no se puede perder en una visita a Salem es el antiguo ayuntamiento, que es también
el edificio más antiguo de la ciudad. Gracias a la historia de los juicios por brujería, Salem se ha convertido en una ciudad que ha inspirado muchas películas y series. En 1970, por ejemplo, se grabó en esta ciudad el episodio 205 de la serie Hechizada. Y es más, en la ciudad se puede encontrar la estatua de Elizabeth Montgomery, o Samantha, la bruja protagonista de la serie. En 1996 se llevó al cine la obra Los Juicios de Salem, que fue escrita en 1953 y que tuvo como protagonistas a Winona Ryder y Daniel Day-Lewis. También se han filmado algunas escenas de la película Hocus Pocus y de la serie Sabrina, la bruja adolescente. En el 2008 se grabó en Salem la película Bride Wars y Rob Zombie filmó su película Los Señores de Salem en el 2012. Y es que este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política, la literatura popular, cine y televisión como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales, pero también se ha usado en el entretenimiento familiar por muchas décadas. Para llegar a Salem, lo más rápido y efectivo es hacerlo en tren desde Boston, ya que el tiempo que separa ambas ciudades es 35 minutos aproximadamente. Si uno quisiera conocer todos los lugares tan interesantes y misteriosos antes mencionados, se puede contratar un tour o simplemente seguir la línea de las casas famosas y buscar alguna guía en internet. Obviamente, el mes en el que Salem está más lleno de gente es en octubre, aunque realmente no sabemos qué sucederá este año. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Quiero aprovechar para agradecer a todos por escuchar este podcast y celebrar con ustedes el Día Internacional del Podcast, hoy 30 de septiembre. Muchas gracias por su infinito apoyo escuchando los episodios y siguiendo la página de Instagram @lugaresmisteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Isa y nos reencontramos la próxima semana. Aprovecha más el verano. Obtén más de The Home Depot y las marcas de confianza como Pinturas Behr. Escapa del calor del verano comenzando un proyecto de pintura en interiores. Y mantén todo cool con los refrescantes ahorros del 4 de julio en pintura y todos los artículos que necesitas. Queremos recordarte que este es el momento perfecto para darle una refrescada a tu hogar. ¡Qué cool! ¿No crees? Ahorros del 4 de julio solo en The Home Depot. Haces más. Logras más. The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's. Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.